Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en los próximos 30 minutos están resumidos en estos títulos. Los nuevos ministros Caputo y Duhovne asumirán la semana que viene. Las exportaciones de carne de vacuna crecieron 10% entre enero y octubre de este año con relación al mismo periodo de 2015. Tras las lluvias, siguen complicados el norte de Buenos Aires y el sur de Córdoba y Santa Fe. Hay pronóstico de precipitaciones para esta noche en Pergamino. Como lo hacemos a diario, les contamos ahora lo que está ocurriendo en este momento en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresaron hoy al mercado de Liniers 6.917 vacunos en 179 camiones. Se operó hasta ahora el 99% de los vacunos ingresados. Les contamos también lo que ocurrió en los mercados granarios. Ingresando a revistachacra.com.ar pueden tener el análisis de la operatoria en el transcurso de todo este mes. Nosotros le damos las cotizaciones del último cierre. En el caso de la soja, en el mercado de Chicago cerró en $373. Aquí en el mercado a término para enero de 2017 mostró una suba de $6 y cerró en $268 por tonelada. El maíz en Chicago, $140. En el mercado a término, $148 por tonelada, sin cambios, para marzo 2017. Mientras que el trigo en Estados Unidos cerró en el mercado en $150 por tonelada y en el mercado a término de Buenos Aires, marzo 2017, no mostró cambios y cerró en $158 por tonelada. Se informó que los próximos titulares de las carteras ahora desdobladas de Hacienda y de Finanzas asumirán la semana próxima. El presidente Mauricio Macri, recordemos en las últimas horas, le pidió la renuncia a Alfonso Pratgay y decidió dividir en dos el ministerio. Hacienda, que quedará a cargo de Nicolás Duhovne, y Finanzas, que será responsabilidad de Luis Caputo, quien hasta el momento se desempeñaba como secretario de esa cartera. El anuncio oficial lo hizo el jefe de gabinete, Marcos Peña. Los nuevos ministros del área económica asumirán sus cargos el lunes próximo. Será luego de que se formalice el desdoblamiento del Ministerio de Hacienda. Se publicará dicho desdoblamiento y el nombramiento de los funcionarios en el boletín oficial. Hay que decir, por otra parte, que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmará el decreto online, tras lo cual se pondrá en marcha el desdoblamiento del ministerio, ahora en Hacienda y Finanzas Públicas, y también la designación de quienes serán, a partir del lunes, sus titulares. Independientemente de las idas y venidas de los últimos años, de la imposibilidad de Argentina por diversos factores de cumplir en tiempo y forma con la demanda brasileña de trigo, razón por la cual el país vecino debió abastecerse, por ejemplo, el año pasado de maíz procedente de los Estados Unidos, un mercado extra Mercosur, Brasil sigue siendo el principal comprador de este cereal argentino. Quien lo señaló fue Javier Buján, que es el presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Comenzamos yendo a Brasil con el ministro Sarquís y con el Tesanos Pinto, el secretario de Agricultura de la provincia. Después vinieron una primer misión allá por el mes de abril, mayo. Y bueno, estuvimos ahora en octubre en Avitrigo, que es el congreso que se hace todos los años en Brasil. Más allá de pedir perdón originalmente por todos los desastres que hizo Argentina en los últimos años, también hay una tarea del lado nuestro de recomponer no la parte comercial solo, sino la calidad de nuestro trigo. Reinsertar el trigo argentino en el mundo significa eso, no significa tener kilos nada más, sino producir lo que el mundo demanda. Y nuestro principal comprador, el 50% de nuestras exportaciones, son Brasil en el caso del trigo, con lo cual se imagina que es más que importante. Y la idea de ellos es la misma, o sea, es tradear con nosotros fundamentalmente
y ver el trigo a campo, que es lo que estuvimos haciendo, más allá de los problemas climáticos que estamos sufriendo en este momento, y abrir de vuelta un puerto como Puerto Quequén, que estaba asignado como un puerto sucio, sobre todo por la calidad de trigo. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido. Es un trabajo que no se va a resolver en 2017 simplemente, pero nos parece que es el puntapié inicial para realmente recuperar la posición argentina. ¿Y qué dejó esta visita? ¿Qué fue lo que Brasil encontró de favorable de aquí al futuro para proyectar justamente este lazo? No, fundamentalmente lo que encontró es que el productor argentino, de alguna manera, esta idea de recuperación de calidad la interpretó, lo hizo, fertilizó más, usó materiales de grupo 1 y 2, que eran los materiales que estaban, digamos, de alguna forma en menos uso, producto de las consecuencias políticas que hemos tenido. Así que se van con una idea de que Argentina está trabajando en el sentido que le dijimos que íbamos a trabajar cuando estuvimos en febrero. Ahora simplemente hay que esperar que venga la cosecha, a ver qué calidad tenemos. Hay una parte que no podemos manejar, que es la que el Tata Dios decide de arriba, con el clima, y ver un poco qué calidad tenemos, pero creemos que vamos a poder abastecer tranquilamente con 4 millones de toneladas piso a Brasil, y eso significa nada más ni nada menos que el 50%, como te decía recién, de las exportaciones previstas para el 2017. Crean un registro nacional de entes sanitarios para mejorar el control de plagas. Es una herramienta de trabajo público-privado que habilita a asociaciones y entidades privadas a prestar asistencia sanitaria para atacar insectos perjudiciales para los cultivos. El Ministerio de Agroindustria, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Subsecretaría de Agricultura, junto al SENASA, impulsaron la creación de entes sanitarios para trabajar regionalmente en la asistencia sanitaria. Pasamos ahora a otro tema. Saben ustedes que el titular del INTA, Amadeo Nicola, realizó una gira por Brasil en la que visitó distintos organismos técnicos. A su regreso hizo un balance de la actividad allí realizada. Y el 8 de diciembre hemos tenido la tercera y final reunión del Procisur, que es una institución que nuclea a todos los INTAs o INIAS, como se llaman, del Mercosur, más Chile y Bolivia. Bueno, aprovechando que estábamos en la reunión de Procisur en Brasil, hemos cumplido un anhelo de parte nuestra y también de demanda de Brasil de visitar la presidencia de Embrapa. Hemos estado 2 días, hemos visitado 2 institutos, el de agroenergía y el de recursos genéticos. Pero lo más importante creo yo que ha sido la visita y la reunión con el presidente de Embrapa por más de 3 horas, donde lo que quisimos hacer es darle contenido a un memorándum de entendimiento que había firmado la administración anterior del INTA con Embrapa, con la administración que está hasta ahora, y bueno, y fuimos a ponerle contenido un poco a ese memorándum de entendimiento. Y en esa conversación hemos llegado a 2 o 3 puntos muy importantes que de alguna manera estaban contenidos en el memorándum, que fue en principio tratar de sumar los esfuerzos entre la decisión del INTA de tener la Vintex, como tenemos ahora en Francia, tratar de tener un Lavintex en Brasilia, y a su vez esa iniciativa Brasil la denomina LAVEX, que son laboratorios en el exterior, y que Brasil tenga un LAVEX en Argentina. Esto es muy importante porque de alguna manera tiene que ver con lo primero también que hablamos, que es esta visión de la internacionalización de la ciencia. Es decir, necesitamos que gente nuestra trabaje en ambientes, en acuerdo y en colaboración con otras instituciones del mundo para, reitero, estar capturando los avances de la ciencia que de otra manera no se pueden hacer. La otra línea de trabajo que hemos avanzado mucho con la presidencia de Embrapa es la idea de generar un ámbito en principio virtual de bioeconomía, tratando de, en principio, hacer un diagnóstico de nuestras capacidades de bioeconomía en cada uno de los países, y después la conformación de un centro virtual de bioeconomía, y es muy probable que eso tenga el acompañamiento y la fortaleza de nuestros 2 ministerios,
y diríamos que es un camino. La bioeconomía es el desafío del momento, y debajo de la bioeconomía tenemos muchísimas capacidades, tanto de Brasil como de Argentina, y la idea es aunar esfuerzos para tratar de conseguir logros para nuestros respectivos países y la región. Información del orden nacional. En este instante, el fiscal Tayano denunció que recibió amenazas de muerte. El funcionario que investiga el encubrimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman presentó su denuncia en la comisaría 17ª. Las amenazas, señala el fiscal, aparecieron poco después de que solicitara un cruce de llamadas entre Sergio Berni, Viviana Fein y César Milani. El fiscal Eduardo Tayano es uno de los fiscales que investiga la causa por el supuesto encubrimiento de la muerte de Alberto Nisman y denunció haber recibido amenazas de muerte telefónicas en el día martes por la noche. Pasamos ahora a otra información. En este caso tiene que ver con la situación climática muy difícil que están atravesando el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sureste de la provincia de Córdoba, después de las intensas precipitaciones que se registraron a partir del 24 de diciembre y hasta el 26. Inclusive en el sur de la provincia de Santa Fe se precipitaron, según los registros pluviométricos locales, en algunas zonas hasta 300 milímetros. Las lluvias, por ejemplo, en la localidad de Vigand fueron récord para esta época del año. En tal sentido, también en la provincia de Córdoba la situación es compleja, sobre todo porque se encuentran en muy mal estado los caminos rurales y muchas zonas destinadas a la producción lechera se encuentran con imposibilidad de sacar su producción. También el maíz, que estaba necesitando agua en esa zona productiva de Córdoba, ahora está complicado precisamente porque ha llovido en exceso para la zona. En cuanto al sur de la provincia de Santa Fe, señala un informe de la Secretaría de Agricultura provincial que las últimas lluvias hackearon la siembra de soja en esa provincia. Señalaron que cayeron más de 200 milímetros en algunas localidades del sur provincial. En tanto, en la provincia de Buenos Aires denunció, en este caso un productor de la zona de Arrecifes, que hay una represa más grande y otras pequeñas que no reciben mejoras ni obras de infraestructura para ponerlas en funcionamiento desde el año 1904 y que esto agrava la situación en el norte bonaerense. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó respecto del pronóstico climático para las próximas horas que tanto en la localidad de Pergamino como en la de Arrecifes habrá hoy una máxima de 30 grados con probabilidad de algunas lluvias durante la tarde-noche, mejorando para el día jueves ya, donde no se pronostican lluvias, una mínima de 22 y una máxima de 31 grados centígrados. Y para ver qué va a suceder en la cuestión que tiene que ver con el clima en las principales zonas productivas de la República Argentina, ponemos en pantalla el informe elaborado con todos los datos del INTA. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Buenos días, una vez más les damos la bienvenida a Agroclima por Chacra TV con toda la información agrometeorológica que los productores necesitan saber. Desde aquí, el INTA Castelar. Estamos con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. Queríamos preguntarte cuáles fueron las condiciones del tiempo la semana que pasó. Bien, comencemos con las precipitaciones. Te cuento que se concentraron principalmente en lo que es la región pampeana, sudeste y este de Córdoba, centro y norte, centro y sur de Santa Fe, partes de Entre Ríos y norte de Buenos Aires, con valores que han superado en la semana en los 150 milímetros. Han recibido precipitaciones, pero más concentrados hacia el día sábado y lunes. La Bulaye, por ejemplo, acumuló en la semana 220 milímetros, Marcos Juárez, Venado Tuerto, 185 milímetros aproximadamente. Y estas precipitaciones entonces resultaron superiores a lo que esperábamos para este periodo.
Esto en cuanto a precipitaciones, y en cuanto a temperaturas te cuento que tanto el centro como el norte del país presentaron temperaturas que han sido en promedio superiores a las normales, incluso superiores a lo que fueron la semana anterior, mientras que la región patagónica se mantuvo en valores algo inferiores y algo normales también para este periodo. Y en relación con las precipitaciones, ¿cuál es el estado de las reservas hídricas de los suelos? Bien, mira, la humedad del suelo, gracias a las abundantes precipitaciones que se registraron en la semana y, como te decía, concentrados hacia el fin de esta semana, mejoraron las condiciones y por lo tanto las reservas han sido entre adecuadas, óptimas e incluso en exceso, como lo que se observó en el sudeste de Córdoba, en el sur de Santa Fe, e incluso también las cantidades de agua caída que se recibieron en el norte de Buenos Aires también trajeron aparejado excesos que desencadenaron cortes de rutas, incluso anegamientos también en estas regiones. ¿Y cuál es el estado de los cultivos al día de hoy? Mira, la siembra de girasol finalizó, alcanzó alrededor de 1.7 hectáreas de la intención de siembra, según lo informado por el Ministerio. La siembra de maíz también avanzó en lo que es Córdoba, Santa Fe, encontrándose en estado vegetativo en estas provincias, en La Pampa y Buenos Aires, incluso en localidades de Córdoba, mejor dicho, se encuentra en estado de floración. Lo que es también finalizó la cosecha de trigo y en las provincias de Córdoba y Santa Fe resta un poco entre un 47 y un 35 y un 47% en lo que es La Pampa y Buenos Aires. La soja también avanzó alcanzando alrededor de un 4%, que representó alrededor de un 10% menos de lo que era la campaña anterior también. ¿Qué podemos contarle a los productores en cuanto a lo que vendrá en los próximos días, sobre todo a los productores de las zonas anegadas y afectadas por las recientes precipitaciones? Bien, estamos transitando entonces un periodo sin precipitaciones, e incluso jueves y viernes no esperamos precipitaciones en lo que es el centro del país. Estas lluvias y tormentas quedarían concentradas más en el extremo norte y algo inestable en lo que es el sur de Patagonia. Ya hacia el fin de semana un sistema de mal tiempo comenzaría a provocar algunas lluvias y chaparrones aislados sobre el centro del territorio. Tenemos que ir mirando su desplazamiento hacia el norte, pero recién hacia el fin de semana, por lo tanto estos días podría traer sin precipitaciones, podría traer un alivio a las zonas afectadas. Y si nos extendemos en el pronóstico ya hacia el 10 de enero, las precipitaciones más abundantes se van a concentrar sobre lo que es el norte de Cuyo, región chaqueña, noreste argentino, noroeste argentino, presentando precipitaciones que van a ser superiores a las esperadas, mientras que lo que es el centro del país recibiría precipitaciones pero que representarían valores inferiores a lo que esperamos para este periodo. ¿Y cuáles serán las temperaturas? Y las temperaturas rondarán en valores que serán superiores a los esperados, entre superiores y algo normales para este periodo también. Bueno, Natalia, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo Agroclima por Chacra TV. Una buena noticia para las exportaciones de carnes vacunas desde la Argentina. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, entre enero y octubre de este año las colocaciones externas de carne de vacuna crecieron un 10% respecto del mismo periodo, pero del año 2015. El informe fue dado a conocer por la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria. Puntualizó lo siguiente: según el informe, se colocaron al exterior 193.000 toneladas equivalentes res con hueso,
comercializadas a los diversos mercados. Las carnes procesadas, estábamos hablando de carnes congeladas, las carnes procesadas se destinaron principalmente a Italia, 27%, Bolivia, 24%, Paraguay, 15%, Gran Bretaña, 12% y Brasil también con el 12%. Los valores exportados suman el total de 847 millones de dólares, un monto que implica un incremento del 12% respecto de los registros del mismo periodo, pero de 2015. La cuota Hilton representa el 29% del valor exportado, mientras que la cuota 481 o la de carne engordada a corral alcanza el 3%. La cotización por tonelada promedia los 4.466 dólares y se ubica casi un 4% por encima de los registros del año 2015. Por otra parte, los destinos principales de la carne fresca fueron China con el 40%, Chile con el 19%, Israel 17%, Rusia con el 8%. Mientras tanto, Alemania reunió más del 60% de los destinos correspondientes a la cuota Hilton, un lugar, una primacía en las importaciones que viene sosteniendo desde hace ya muchos años. Para estar al tanto de todo lo que ocurre con la cuestión sanitaria en todas las producciones de la Argentina, el informe que semanalmente elabora el SENASA. Reporte SENASA. Microinformativo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Reporte SENASA. Mendoza recuperó su estatus fitosanitario. El SENASA restableció los estatus de área de escasa prevalencia y área libre de mosca de la fruta en los valles productivos de la provincia de Mendoza. La medida, publicada ya en el Boletín Oficial, fue anunciada en Mendoza por el vicepresidente del SENASA, Guillermo Rossi, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto con funcionarios provinciales y autoridades del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de dicha provincia. La disposición incluye la reimplementación del sistema de mitigación de riesgo para fruta destinada a su industrialización y actualiza el mismo para pimientos de invernáculo, fruta de carozo y uva de mesa para consumo en fresco en áreas libres. Reporte SENASA. Nueva Estrategia Mundial de Bienestar Animal. La Cuarta Conferencia Mundial sobre esa temática aprobó una serie de recomendaciones destinadas a promover la mejora del bienestar animal en todo el mundo. El encuentro, realizado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, se desarrolló a principios de diciembre en Guadalajara, México, y contó con 430 representantes de más de 100 países, entre los cuales la Argentina estuvo representada por el SENASA. Estas recomendaciones, junto al proyecto de Estrategia Mundial de la OIE sobre Bienestar Animal, serán presentados para su adopción a los 180 países miembros durante la próxima sesión general de ese organismo en mayo de 2017. Reporte SENASA. Estados Unidos publicará la norma final sobre limones argentinos. El Servicio de Inspección de la Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció el envío para su publicación en el Registro Federal estadounidense de la norma final que autoriza las importaciones de limones procedentes del noroeste argentino. Así, nuestro país regresa a un mercado que se había cerrado en 2001 y hoy muestra un crecimiento en su demanda. La norma final fue comunicada por el gobierno estadounidense a las autoridades argentinas y entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el registro federal de aquel país. Esto fue Reporte SENASA. Visítenos en www.senasa.gov.ar. Tenemos ahora más noticias, son breves, nacionales. Misión cumplida, se blanquearon 90.000 millones de dólares. Con estas palabras, Prat-Gay anunció que por medio del sinceramiento fiscal se efectivizaron 90.000 millones de dólares que representan 82.000 millones de pesos para las arcas públicas y el 17% del PBI. Se elaboraron un total de 235.000 declaraciones juradas, lo cual, según el ministro de Hacienda, supera ampliamente cualquier blanqueo de los conocidos en la región, como los de Brasil y Chile. A su vez, Prat-Gay destacó que se colocaron dólares, 560 millones en bonos, fundamentalmente en el bono más largo, que implica un financiamiento directo del Tesoro Nacional. Por otra parte, el ministro se reunirá este miércoles con uno de sus sucesores, Nicolás Duhovne, para delinear la transición de su salida del gobierno.
Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por asociación ilícita. El juez federal Julián Ercolini determinó el procesamiento de la expresidente y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos, a la vez que el congelamiento de la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados. La causa imputa a la exmandataria por formar parte de una asociación ilícita que direccionaba obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz durante sus 2 gobiernos y el del expresidente Néstor Kirchner. Además de Fernández de Kirchner, fueron imputados el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública, José López, el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti, el excoordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner, y Lázaro Báez. Infraestructura en Salta. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmaron un convenio por 400 millones de pesos para mejorar la ruta provincial 28 correspondiente al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. El convenio representa la segunda etapa de un fondo total de 800 millones de pesos. En el caso de la primera etapa se invertirán las obras de ensanchamiento y duplicación de la calzada de la ruta provincial número 26. Para saber cuál es la actualidad en materia de ganadería, todos los días ponemos en pantalla el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Han cambiado las cosas porque objetivamente ha cambiado la comunicación. ¿Por qué? Nosotros veníamos de años de una comunicación muy defensiva del sector, en donde había que comunicar cuerpo a tierra, diciendo nada más las propiedades de la cadena. O sea, la comunicación del IPCBA estaba basado en cuánta gente trabaja en la carne vacuna, cuánto tiempo hace falta, pero estaba muy restringido lo que es la comunicación de producto, que no había prácticamente dentro del país, y estaba muy restringida también la comunicación internacional, porque estaban prácticamente cuotificadas y muy cerradas las exportaciones. Esto cambió porque hoy tenemos 3 públicos objetivos del IPCBA. Tenemos el mercado externo, que vuelve a traccionar la carne argentina. Después quedará en un punto y aparte si se está exportando mucho más o no, porque no hay novillo, entonces todavía es una exportación en cuentagotas, pero ya que se puede salir al mundo, es decir, volvimos, esta es nuestra carne, hay una marca Carne Argentina que está instalada en todo el mundo, y dentro del país tenemos 2 públicos objetivos, que son, por un lado, el público de adentro, que son los productores, los industriales, la cadena de ganados y carnes, que también necesita saber qué hace el IPCBA, cuáles son las líneas de acción, dónde se invierte el dinero que los productores y los industriales aportan al IPCBA, y tenemos el público en general, ¿no? Que ahora sí, a partir del año próximo, ya se está empezando a trabajar de líneas de acción concretas para explicarle a la gente cortes alternativos, cómo le puede sacar mejor provecho a los cortes, este mito de que si se exporta no va a haber carne acá, explicarle a la gente que, por ejemplo, lo que más consumimos los argentinos, que es el asado, la tapa, el matambre, eso no se exporta, entonces que el mercado externo puede convivir tranquilamente con el interno, bueno, y toda una serie de comunicaciones hacia la opinión pública en general, buscando que sean disruptivas. Vos sabés que la comunicación en este momento atraviesa un periodo también que está cambiando el paradigma de la comunicación y cómo explicarle a la gente, y desde el sector agropecuario, que es un sector que históricamente ha sido o muy reacio a comunicar o ha comunicado muy mal o no ha invertido lo suficiente en comunicación, creo que el instituto puede ser señero en esto, en decir, bueno, ya lo hizo en su momento y después por estos problemas que había entre el sector y el gobierno, medio que se discontinuó esa línea de comunicación, pero digo, comunicación profesional de una cadena productiva que es virtuosa, que es federal, que está en todo el país, con sus bemoles, pero que está generando inclusión social en todo el país. ¿Cómo se le comunica? Hacia adentro de la cadena, hacia la opinión pública y hacia los mercados. Digo, estos son los 3 ejes sobre los cuales se va a trabajar. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. El campo te pide que rindas, que te estires de sol a sol como tu sombra, que estés en muchos lugares al mismo tiempo, que produzcas, que crees, que hagas, que vengas y vuelvas a ir. Te pide que rindas, a veces como un atleta, a veces como un médico, a veces como un psicólogo.
Y cuando termina la jornada, te das cuenta que diste mucho más de lo que pensabas. Por eso necesitas semillas tan rendidoras como vos, con genética de avanzada para que tu campo y vos nunca paren de crecer. Nidera Semillas, hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra. En la provincia de Salta, además de las producciones ya tradicionales consideradas regionales, también ha crecido en los últimos años fuertemente la ganadería, la producción de soja, pero también hay una trascendental cuenca lechera. ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo trabajan en esa cuenca lechera? ¿Qué producción hay? ¿A dónde se dirige la producción allí lograda? Respecto a este tema estuvimos conversando con Marcela Martínez, que es productora. Allí estuvo nuestro compañero de tareas, Flavio Repetti, quien se hizo cargo de la realización de este material. Desde hace ya un tiempo importante, el INTA Salta está acompañando el desarrollo de una cuenca extrapampeana, la cuenca del Valle del Lerma. ¿En qué situación se encuentra actualmente? Bueno, la situación del Valle del Lerma, de la cuenca central de la provincia, pues si bien hay otra, está en una situación bastante buena. La verdad que si bien como el sector nacional está en crisis, la cuenca salteña por suerte está un poco exenta de esa crisis, dada la particularidad que tiene la misma, ¿no? Tiene una industria local que absorbe la producción y los productores son dueños en algún punto de esa industria, así que creo que en ese sentido es una buena situación en la que está la lechería. Si bien hay un estancamiento, si se quiere, en la cantidad de productores que se dedican a esta actividad, hace alrededor ya de 5 o 7 años se puede decir que está estable, hay alrededor de 32 tambos, tecnológicamente está en un muy buen momento, no tiene nada que envidiarle, si se quiere, a las cuencas centrales del país. Una treintena de productores que entregan leche ¿a qué usinas? ¿A qué cantidad de usinas? Básicamente hay 4 usinas. La mayor procesadora por arriba de 100.000 litros día es Cosalta, que es la cooperativa salteña de Tambero, de la cual los productores son dueños. Destacaba la situación tecnológica de la producción láctea en la provincia. ¿Cómo se ha conseguido eso? No, en realidad la mayoría ha sido con inversiones propias del sector, de los productores. Cabe destacar que la actividad tambera no es exclusiva en la mayoría de los establecimientos. Alrededor del 50% de estos productores que te nombraba tienen una actividad secundaria, si se quiere, que es el tabaco, que antiguamente ha sido la actividad motora de los campos. Ahora está cambiando esa situación, está volviéndose secundaria, pero ha sido, volviendo a tu pregunta, de una inversión de los productores generada ya sea a través de otra actividad agropecuaria o de algún otro negocio particular. Y bueno, y obviamente con políticas que han acompañado de créditos blandos y cuestiones de gerenciamiento, digamos, que ha sido acompañado del gobierno provincial y nacional. La provincia justamente ha desarrollado un plan de mejoramiento genético. ¿Eso está prosperando? Sí, la verdad que es una buena iniciativa, pero desde mi opinión técnica creo que es un recurso importante, pero es un componente más del sistema. Hay que trabajar también en los otros componentes para que esa genética se expresa. ¿Qué porcentaje de la demanda provincial producen los tambos salteños? Alrededor del 20, el 30%, no mucho más que eso. Y sí, además de la producción de leche, cabe destacar que la diversificación que se tiene en producto a través de la industria, aunque se aumentara los litros de leche, digamos, tendríamos que empezar a diversificar desde el tipo de leche que se hace, los tipos de queso, los yogures, o sea, es una cuenca, si se quiere, tradicional en cuanto a los productos que se obtienen, que son yogur, leche y queso, el queso popular tibo o el que es como el queso cremoso, son los dos quesos, o sea que aumentando la producción de leche habría que también acompañar con una diversificación de la industria. Y finalmente, es lo que siempre se pregunta cuando se habla de la actividad láctea, ¿cómo está la ecuación económica? Porque siempre los productores se quejan que reciben muy poco y los consumidores que pagan demasiado. Bueno, eso es una realidad. Acá particularmente la cuenca de Salteña es un oasis, si se quiere, porque al ser los productores dueños de la industria, tienen cierta flexibilidad y acompañan los vaivenes en los precios. Hay momentos que reciben un muy buen precio, hay un momento en el año que eso disminuye, o sea que ya tienen un cierto grado de predecibilidad de lo que van a recibir de los recursos y creo que acomodan sus inversiones en función a cómo va a ser el precio que van a recibir a lo largo del año. Y es un detalle no menor, que es de público conocimiento, que Salta es donde se paga más caro el litro de leche. La cooperativa Cosalta paga el litro de leche más caro, entonces por ahí las problemáticas son un tanto diferentes. Y sí, creo que es una actividad rentable, lo que sí, hoy los números te diría que la rentabilidad es más baja a la que se estaba acostumbrado.
Antes de la despedida, el pronóstico climático federal aportado por el Servicio Meteorológico Nacional en distintas localidades argentinas. Hablamos ahora de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, 26 grados, 1/10 la marca térmica en este momento, parcialmente nublado. Se prevé para lo que resta de esta jornada una máxima de 28 grados y anuncian nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones para la tarde-noche, mejorando hacia el jueves con un cielo parcialmente cubierto, una mínima de 16, una máxima de 32 y sin lluvias. Final para esta edición informativa de Chacra TV Noticias. Nos reencontramos en instantes con toda la información de actualidad. Auspició este programa Banco Provincia.